en voz de... Y le damos la bienvenida a Francisco Hagenbeck. Él es escritor, se ha desempeñado como novelista y guionista de cómic. Ha publicado, entre otras, las novelas El diablo me obligó, El código nazi, La primavera del Mal, Querubines en el infierno y Matemáticas para las hadas. Ha sido ganador de los premios José Rubén Romero de novela Bellas Artes 2014, también el Premio de Literatura Juvenil Norma 2015, Nocte 2013 en España y Gorman 2013 también en Francia, entre otros. Y ha estado con nosotros ya en una ocasión anterior para hablar de su deliciosa novela Por un puñado de balas. Hoy está con nosotros para hablar de El libro secreto de Frida Kahlo. Francisco, un gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días. Como siempre es un placer estar con ustedes. Bien, Francisco, ¿cómo surge la idea de El libro secreto de Frida Kahlo? Y una pregunta, por cierto, con un excelente prólogo de Laura Esquivel. Y la primera pregunta que me surgió cuando lo leí, ¿realmente existe este libro secreto de Frida Kahlo o es parte de la ficción que trae el libro? Fíjate que Frida tenía como muchas libretas. No nada más existe un S, existen muchos. Muchos libros, muchas libretas que llevaba como una especie de diario, pero que al mismo tiempo era donde apuntaba todas sus cosas de vida diaria, incluso sus recetas. Pues cuando tuve la oportunidad de ver uno de ellos, dije, bueno, voy a hacer toda una historia alrededor de uno de los tantos libros que hay. Entonces de ahí nació la idea. Y esta idea fue entrelazando, digamos, lo que es la fantasía, la ficción, en lo que se refiere, por ejemplo, a la madrina, que es la muerte, al personaje de Emiliano Zapata, que se le aparece como mensajero de la muerte, a los sueños en los que son recurrentes en Frida Kahlo, mezclado con lo que es la realidad y que es prácticamente pues una biografía de Frida Kahlo, donde habla pues de sus alegrías, sus tristezas, sus vicisitudes, sus tragedias. ¿Cómo lograste concatenar la ficción con la realidad en este libro? La idea era hacer un poco una especie de fábula biográfica, creo que es la palabra correcta. Y del mismo tiempo de revisar la vida de Frida, hablar mucho de la mexicanidad, de hacernos la pregunta, ¿qué es ser mexicano? Bueno, yo creo que ahorita Frida es el símbolo de la mexicanidad, pero tiene que ver mucho también con todo nuestro folclore, con toda nuestra ideología sobre la muerte, tiene que ver mucho con nuestra comida, algo que estamos muy orgullosos los mexicanos. Entonces, también fue una manera de unir todo eso y hablar mucho de la mexicanidad, que es lo que nos vuelve mexicanos. La familia también es un elemento importante del libro, y al mismo tiempo ir revisando la vida de esta gran pintora que es Frida Kahlo. Y este es otro plus que trae el libro que a mí en lo particular me encantó y a mi esposa muchísimo más, porque trae menús. Trae unos menús de diferentes platillos, muchos de ellos, bueno, de Oaxaca, otros de los que preparaba ella. Y mi pregunta es, ¿estos menús son realmente de Frida Kahlo? ¿Los encontraste en esas libretas o los fuiste recopilando de diversas fuentes? Son de las dos, fíjate. Tuve la oportunidad de que llegó a mis manos un libro de recetas de mi abuela, Ana, que tenía recetas de la época, y ella era muy cercana al círculo de los intelectuales de la época, entre ellos Frida Kahlo, porque mi abuelo fue director de la parte cultural del Excelsior de esa época, entonces tenía una relación cercana. Entonces, algunas de las recetas incluso vienen ahí que eran de Frida, y que, bueno, entre ellas se las pasaban, y otras sí son como la búsqueda de la época, que son recetas que eran muy, muy específicas de la época y que ella las nombra en sus libretas, y que yo nada más
me puse a buscar la receta de ese platillo. También manejas de una manera muy ingeniosa y sobre todo muy explícita esta relación amor-odio que había entre Diego Rivera y Frida Kahlo, es decir, una relación incluso que hay quienes la califican de enfermiza por el hecho de que ambos se perdonaban sus respectivas infidelidades, incluso en el caso de Frida Kahlo, tanto con hombres como con mujeres, y en el caso de Diego Rivera, incluso con las mismas hermanas, con la hermana de Frida Kahlo. ¿Cómo logra realizar esto y sobre todo, cuál es la base de esta narrativa, es decir, cuáles son las fuentes de donde sacas estas relaciones sexuales de Diego Rivera y de Frida Kahlo, una de ellas de las más famosas con León Trotsky? Fíjate que por lo bueno ha habido una gran investigación detrás de toda la vida de Frida. El libro de Raquel Tibol es una gran guía, que incluso vivió con ella y tuvo una relación muy cercana, Raquel, de Frida. Entonces hay libros que realmente han podido plasmar el día a día de la pareja, no tanto de Frida como de Diego. Y yo lo que hice fue nada más tomar estas relaciones, ficcionarlas, por así decirlo, los encuentros, los diálogos, imaginarme cómo haber sido la y de las que eran necesarias para esta fábula biográfica que estaba encontrando, ¿no? Como por la relación con la pintora Georgia O'Keeffe, que sí fue una de las tantas amantes de Frida, o la relación, como dices tú, con Trotsky, que esa sí es una de las amoríos más famosos de Frida que tuvo en su vida. ¿Qué representa para ti el hecho de que esta novela se haya publicado en 21 países y en 17 idiomas, que haya sido ganadora del premio Gorman 2013 en Francia y finalista de los International Latino Book Awards de 2013? Antes que nada fue una sorpresa realmente, nunca imaginé llegar tan lejos, pero también a la vez es un gusto descubrir que fuera de México hay una gran gusto, hasta yo diría una fascinación, tanto por el personaje de Frida como por todo lo mexicano, por toda esta cultura, esta iconografía de México, y la gente se desborda, le encanta el libro, y de pronto recibo correos de lugares como Turquía, como China, para hacerme preguntas, incluso de la receta de las cocinas, preguntando dónde pueden conseguir el epazote. Para mí es una sorpresa y uno de los grandes gustos que he tenido en mi vida como escritor. Y llama la atención cómo en su tiempo, en su momento, Frida era más conocida como la esposa de Diego, el pintor mexicano. Y en la actualidad, a propósito de esta trascendencia de la que hablas de Frida Kahlo, pues ahora a Diego Rivera se le conoce como el esposo de Frida. ¿Cómo cambiaron las cosas? Sí, es impresionante. Realmente siento yo que hubo una revaloración de todo lo que implicaba Frida, más que de su arte, yo creo que de lo que implicaba, porque yo creo que ya hay un mito detrás de Frida. Digo, el mito ha crecido tanto que ya la ponen como un símbolo del feminismo, cuando realmente tenía bastantes problemas con su esposo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una mujer independiente, una mujer que hizo grandes cosas, pero realmente así como un símbolo del feminismo, pues no. Uh-huh. Hay muchos mitos detrás de ella todavía. Bueno, pero sí no es un mito el hecho de la rebeldía y de haber hecho en su momento lo que muchas mujeres no se atrevían a hacer. No, y sobre todo el haber tenido voz propia, ¿no?
Yo creo que eso es muy importante, el haber tenido una voz propia en una época que a veces se nos olvida, cuando la mujer ni siquiera tenía derecho para votar, ¿no? Una voz propia en el arte, una voz propia en la política, muy importante, creo que también eso se nos olvida. Fue una voz en la política de México muy importante. Claro. Que gran luchadora social y del Partido Comunista, que ayudó a muchos sindicatos a tomar muchos de los derechos que hoy en día tienen. Entonces, eso es algo maravilloso. Es una mujer que sí luchó por lo que creía y que sí logró grandes cosas en una época donde realmente estaban muy limitadas la vida de las mujeres. Claro. Muy bien, Francisco Hagenbeck, felicidades por este excelente libro, El libro secreto de Frida Kahlo, y agradecemos tu participación en esta emisión de Contextos. Muchas gracias y un gran saludo. Buenos días.